Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro comité correspondiente al 22 de mayo del 2015. Entre las noticias interesantes que hemos registrado en las últimas horas, vimos las declaraciones del primer ministro chino que está de gira en América Latina, haciendo una referencia explícita a que le gustaría avanzar en un proceso de libre comercio, en un tratado de libre comercio entre este país y Colombia. Para que ustedes tengan una referencia, Colombia tiene un déficit comercial persistente con China, que en este momento supera los 5 billones de dólares. En total, el déficit colombiano comercial es cercano a los 12 billones, es decir que con China explicamos cerca de un 40% de este déficit. Con relación pues a lo que podría uno especular en este tratado de libre comercio, pues teniendo en cuenta los resultados de lo que ha sido el TLC con los Estados Unidos, pues no somos muy optimistas en cuanto a que esto de verdad genere un impacto positivo sobre la dinámica colombiana bajo los arreglos que se han venido realizando. Así que, si bien es cierto la noticia es llamativa, teniendo en cuenta de dónde procede pues la información, pues no somos muy optimistas en cuanto a un impacto favorable sobre el tema colombiano. Nosotros básicamente exportamos a China petróleo y algunos bienes básicos adicionales, y esto es básicamente lo que ha manifestado el primer ministro chino como el principal interés que tiene. Digamos que siguiendo con las noticias en Colombia, ANIF ha anunciado o ha reiterado su recomendación de flexibilizar la regla fiscal en Colombia en atención a las necesidades de recursos para financiar los proyectos de infraestructura. Recuerden que pues el Consejo de Estado el viernes pasado frenó de manera transitoria el proceso de venta, y que el gobierno el día de ayer también pues había anunciado un recurso de súplica ante el Consejo de Estado para tratar de destrabar este proceso en los próximos 20 días. Sin embargo, la sensación, obviamente, que queda entre los tres interesados no es la mejor, así que hay que seguir haciendo seguimiento en este proceso. Con relación pues a noticias de hoy en Colombia, tenemos reunión del Banco de la República en que pues el mercado no espera ningún anuncio de interés, se mantendría la tasa inalterada del 4,5%, y las expectativas de mercado están en que tal vez solo hasta último trimestre de este año el emisor se anime a hacer un ajuste en su tasa de referencia. Continuamos con los ajustes en el consumo en Colombia. Vemos debilidad adicional. Las importaciones registraron en marzo de 2015 una contracción del 5,5%. Nosotros en las últimas jornadas hemos venido haciendo o realizando reuniones con algunos clientes en las cuales pues les estamos mostrando nuestras expectativas sobre el mercado cambiario, y digamos que este tema del ajuste de las importaciones es uno de los temas básicos, centrales que tenemos en esas charlas. Hemos identificado ya que por segundo mes consecutivo se registra una reducción de ese ritmo de importaciones frente a lo que se estaba registrando en el año 2014. Y en una información, digamos que ligada también a esto, conocimos el día de ayer una caída del 16,3% en la cantidad de matrículas de vehículos en Colombia. Esto también está en línea pues con la caída de las ventas de este sector, que pues obviamente se ha visto impactado por el alto o el incremento en los costos de vehículos vía pues tasa de cambio. Entonces digamos que esto es lo que nos hace ser a nosotros un poco, digamos, optimistas desde el lado cambiario, pero pesimistas desde el lado de la demanda interna en Colombia. En México, el Ministerio de Finanzas como tal revisó a la baja su expectativa de crecimiento. Recuerden que en América Latina la expectativa generalizada es que las economías, excluyendo Brasil, crezcan cerca del 3%. Con relación a esto, el subsecretario de Finanzas de este país tenía un rango de crecimiento para México entre el 4,2 y 3,2, ahora el nuevo rango va desde el 3,2 hasta el 2,2, es decir, han ajustado de manera importante esto, tratando de sugerir que tal vez México no va a crecer ni siquiera el 3%, sino va a ser un nivel cercano al 2,5% aparentemente. Con relación a Brasil, también los datos de actividad económica que se han conocido en las últimas 24 horas son malos. Tenemos tres datos. Primero, un índice de actividad económica que para el mes de marzo se contrajo el 0,8%. Segundo, un incremento de la tasa de desempleo a máximo de 4 años que está en el 6,4%. Y tercero, una caída en los recaudos tributarios del 4,6% durante el mes de abril. Es decir, todas las noticias negativas en Brasil. Al mismo tiempo, la presidenta de este país tuvo que salir a defender a su ministro de Finanzas ante algunos
mismos legisladores de su partido que quieren que él dimita, porque consideran que las políticas que está implementando van a llevar a Brasil a una contracción aún más fuerte. Sin embargo, recuerden que esas políticas lo que están buscando es aumentar la credibilidad de Brasil ante el mundo y que las calificadoras mantengan a este país en el grado de inversión. Con relación pues a Europa y Estados Unidos, pues ayer hubo una reunión en Riga entre el primer ministro griego y sus pares, la canciller alemana y el presidente francés. Con relación a esto, pues las declaraciones del primer ministro son muy optimistas. Sin embargo, cuando vamos a ver como los contenidos de las declaraciones de los demás, no vemos ningún tipo de avance en las reformas estructurales que se le solicitan a Grecia en el tema laboral y pensional. Así que mantenemos nuestra advertencia, hacer seguimiento acá, pues no hemos identificado avances significativos donde está el cuello de botella de las negociaciones. Recuerden que el próximo 5 de junio hay un pago de Grecia, o se espera que Grecia honre un pago al Fondo Monetario Internacional que bajo el cual pues hay serias dudas de que lo pueda llegar a cumplir. Con relación pues a otros datos en Europa, básicamente se conoció que en Alemania la confianza de los industriales se mantiene en máximos, aunque hubo un ligero descenso desde el mes de marzo y el mes de abril, de niveles de 108.6 a 108.5, pero está en niveles muy altos. Y la demanda interna de los hogares en Alemania fue la que impulsó el crecimiento durante el primer trimestre. Recuerden que el avance de Alemania fue moderado y estuvo por debajo de las expectativas en el mercado, pero lo importante acá es que es el tema interno el que está jalonando la economía de este país. En Estados Unidos, el día de ayer conocimos que los subsidios al desempleo seguían bajitos. Eso es una buena noticia en términos de dinámica del mercado laboral. Cuando uno hace el promedio móvil de las últimas 4 semanas, lo que identifica es que esas solicitudes de subsidios están en mínimos de los últimos 15 años. Es decir, que el mercado laboral estadounidense continúa con una muy buena dinámica a pesar de todos esos indicadores débiles que hemos identificado recientemente. Y finalmente, hoy acabamos de conocer que la inflación en Estados Unidos, la total, estuvo en línea con lo esperado. Se mantuvo en menos 0.2% en términos anualizados. Pero la inflación núcleo, que se esperaba que bajara del 1.8 al 1.7, mostró más solidez y se mantuvo al 1.8, y eso ha tenido impactos en el mercado que más adelante vamos a hablar en el comité. Estamos esperando más adelante, hacia mediodía, declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal, lo cual pues estaremos compartiendo con ustedes. Hoy el mercado global accionario está mostrando Japón y China con una buena dinámica. Recuerden que ayer identificábamos debilidades adicionales en indicadores de actividad económica en China, lo que motivaba especulaciones de que van a hacer más planes de estímulo. En Japón, ayer también tuvimos sorpresas favorables en términos de crecimiento y hoy estamos recibiendo unas declaraciones del Banco Central de Japón siendo más optimista, aunque varios analistas no le creen, por supuesto, lo que estamos diciendo el Banco Central de Japón es que el consumo de los hogares va a estar reaccionando porque los salarios están mejorando. Entonces, esas visiones positivas sobre esas economías están liderando el repunte en estos mercados. Pero en Europa hoy tenemos un mercado relativamente apático, mayoritariamente en descenso, pero hay algunos mercados en repunte. La semana está cerrando relativamente débil en este mercado, pero no es destacable. Estados Unidos tampoco tenemos una dinámica muy fuerte el día de hoy, y en Brasil ayer hubo un repunte del mercado en general, básicamente impulsado por temas de Petrobras. Recuerden que ayer el precio del petróleo había registrado un incremento, y en Brasil continúan las preocupaciones sobre esos posibles ajustes tributarios que afectarían el sector financiero. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. En el mercado mundial accionario, como ustedes ven, ha tenido un retroceso bien interesante durante las últimas jornadas. Esto tiene que ver con las expectativas de crecimiento en Estados Unidos y Europa, que definitivamente están decepcionando a los inversionistas, y eso se ha visto reflejado en nuestro índice, que continúa sobre ese rango entre los 1.350 y 1.400 puntos, ayer presentando una caída bien interesante prácticamente en todos los sectores, y digamos empezando ya a acercarse a la parte baja del rango, digamos con una alta probabilidad de que en la mañana de hoy empecemos a ver cómo lo podría empezar entonces a romper a la baja. De todas maneras, es importante reiterarles y tener presente que necesitamos unos días más de consolidación para empezar a hablar de lo que podría ser una tendencia a la baja, pero digamos que el día de hoy podría entonces ser la primera señal de alerta para empezar a moderar las compras, e incluso para los clientes que todavía estaban comprados desde hace mes y medio, cuando
empezamos a dar recomendación de compra sobre este índice y digamos sobre el grueso de las acciones para empezar a tomar utilidades o también para que empiecen a explorar con sus clientes y los clientes con los comerciales la posibilidad de hacer coberturas con operaciones de derivados para las acciones que quieran mantener sobre sus portafolios. Les recuerdo que Sebastián, Yepes y Mario en la ciudad de Bogotá les pueden ayudar con ese tipo de coberturas. La acción que más subió ayer fue Canacol, y aquí importante ver cómo dentro de este canal de largo plazo, digamos que respetó la parte baja entre la zona de los 6.000, 6.200 pesos, y aquí importante ver cómo en la parte superior, pues les recuerdo, la zona de 8.000 es bien importante para la toma de utilidades. Aquí pues vamos muy al vaivén con lo que pueda ocurrir con el precio del crudo y para las personas que quieran tener posiciones especulativas, pues tener mucha cautela, sobre todo con la caída que estamos viendo esta mañana en los precios del crudo, también motivados e impulsados por estos datos de inflación en Estados Unidos. La acción que más cayó ayer fue Bancolombia. Como ustedes ven, también estaba, digamos, dentro de un rango de largo plazo bien interesante, y aquí para destacar ese punto hacia el final de este triángulo que en la parte baja, si se llegara a romper la zona de los 26.000 pesos, pues nos podría llevar hasta esta zona de congestión del pasado, que fue la zona de los 25.000 pesos, y en la parte alta, si alcanzáramos a ver, digamos, una ruptura de ese triángulo que todavía no tiene una figura, digamos, clara, podríamos incluso llegar a los 28.000 o 30.000 pesos. Por ahora seguir manteniendo ahí la cautela con esas posiciones especulativas, y reitero, el día de hoy, más cuando estamos viendo los índices retroceder después del dato, vuelvo a recordarles, de inflación en Estados Unidos. Buenos días, una publicación relevante en la mañana de hoy sobre el caso Isagen. Vemos un volumen importante de noticias provenientes del gobierno nacional también, así como del Consejo de Estado. Recordemos que en días pasados este Consejo había establecido medidas cautelares que detenían el procedimiento, y se había hablado en su momento de un plazo de entre 3 y 4 meses en los cuales se daría trámite a las demandas. En la mañana de hoy, y como les comentamos también desde ayer, el ministro de Hacienda habla sobre el recurso de súplica que se interpondrá ante este tribunal, ante este consejo, y ya para el día de hoy se habla entonces de un plazo de 20 días en los que el gobierno espera que el Consejo de Estado acoja este recurso de súplica y dé nuevamente marcha y vía libre al procedimiento de venta. Es muy incierto, digamos, lo que podría llegar a suceder frente a este recurso de súplica. Nosotros seguimos más ceñidos a lo que ya ha dicho el magistrado a cargo del procedimiento del Consejo de Estado, y es un rango medio entre 3 y 4 meses para que se surta este procedimiento. Uno de los argumentos más fuertes que menciona el ministro de Hacienda es precisamente esa falta de confianza o ese manto que se coloca entonces ahora sobre el procedimiento, y que puede generar que algunos de los interesados en adquirir la compañía desistan, dado los vaivenes que ha tenido esta intención de venta desde el año pasado. También clave recordarles, la próxima semana tendremos unos 3 días bien cargados de resultados corporativos. El 27, 28 y 29 de mayo reportan alrededor de 10 compañías del mercado local, como les habíamos informado. Todas se habrían ido hacia el final del plazo, de la extensión del plazo que habría dado la Superintendencia Financiera de Colombia a la implementación de las normas NIF. Bien, las divisas amanecen, digamos, con comportamientos mixtos, pero de manera general, como vemos o podemos observar en el mapa mundial, retrocediendo fuertemente los mercados de Rusia, y pues ahora también vemos retrocediendo fuertemente el euro, ya cercano a la ruptura del 1.10. Lo que tiene que ver con Rusia, pues aumentan los rumores de que el Banco Central podría continuar esa disminución de tasas de interés, tratando de controlar la inflación, que ya lo hemos visto
bien activos del mes de noviembre del año pasado, y el resto, digamos, de las divisas retrocede fuertemente frente al dólar después de haberse conocido ese dato de la inflación núcleo en 1.8%, donde algunos operadores incluso esta mañana estaban con la esperanza de que ese dato iba a ser por debajo de lo esperado, cercano al 1.7 o 1.6 incluso. Entonces aquí hay varios puntos importantes para destacar en lo que tiene que ver con el euro. Les recuerdo que había una zona de soporte bien importante sobre el 1.11, que lo había venido respetando durante las dos últimas semanas, y aquí esta ruptura hacia la parte baja nos podría llevar al rango nuevamente la próxima semana entre 1.05 y 1.08. De esa manera pues hay que tener cautela con digamos las deudas que se tengan en el exterior, porque aquí lo que podríamos ver es la continuidad de esa tendencia alcista en los precios del dólar a nivel mundial. En el peso colombiano de manera particular, les recuerdo, el día lunes va a ser festivo en Estados Unidos, y aquí las operaciones del día lunes pues es claro que van a bajar el volumen fuertemente. Aquí lo que podríamos ver entonces, y ya lo estamos viendo de hecho en la jornada actual, es la ruptura y la continuidad de este canal alcista que he marcado aquí, con digamos la consolidación de esta zona 2480, perdón, como un soporte de mediano plazo, y aquí el impulso fuerte hacia la parte alta de los 2500. Para el mercado hoy pues esperamos todavía que el mercado esté ahí oscilando entre los 2500 y 2520. Les recuerdo, el máximo que alcanzamos hace un par de jornadas fue cercano a los 2527 para las operaciones que se han tomado como posiciones largas. Ahí bien interesante tomar utilidades por encima del 2515 hasta el rango del 2525. Y vuelvo y reitero ese riesgo que existe de esa continuidad de la tendencia alcista en el corto plazo. El mercado mundial de petróleo, pues esta mañana habíamos visto un repunte bien importante hacia niveles del 61. Les recuerdo, el máximo del precio del crudo durante este nuevo repunte ha sido 62. Esta es la 10ª semana consecutiva que vemos con cierres positivos en el precio del WTI. Esos avances no se veían desde 1983, y aquí es importante destacar que uno de los mayores impulsos, o de las razones, que le ha generado impulso, tiene que ver con esa invasión que realizaron los miembros del Estado Islámico a la provincia de Ramadi. Les recuerdo, Ramadi es una de las ciudades más importantes de Irak, queda a cerca de unos 100 kilómetros de Bagdad, y obviamente está generando cierto temor qué tan efectivo vaya a ser el gobierno de Irak para tomar o retomar mejor el control de esta provincia, que ya vamos a completar una semana después de ocurridos estos primeros hechos. Entonces, esto le ha generado un poquito de presión alcista, digamos, al precio del crudo, pero les recuerdo que por encima de la zona de 62 es muy poco probable que, digamos, por ahora el precio vaya a subir, ya que si hemos visto el impulso, digamos, bien marcado a aumentar las perforaciones y aumentar la producción cuando el precio del crudo está por encima de este nivel. Bueno, continuando con el tema de renta fija, hasta antes de la cifra de inflación en Estados Unidos estábamos registrando una tendencia favorable, relativamente tranquila. Bonos alemanes a 10 años se estaban ubicando a una tasa de rentabilidad del 0.61%, y los bonos del Tesoro de Estados Unidos estaban en niveles del 2.18%, 16 había arrancado durante la jornada de hoy mostrando leves descensos. En el tema de cifras en Estados Unidos, las dos que hemos conocido recientemente, que son subsidios al desempleo, como mencionamos anteriormente, en mínimos de los últimos 15 años, si utilizamos el promedio móvil 4, mostraría que ese discurso de la Reserva Federal de que, aunque ha eliminado la expectativa de un incremento de tasa en junio, pero la deja abierta para el resto de años, sería como la más razonable. Por otro lado, el dato de inflación de hoy, donde nos hemos concentrado nosotros, inflación núcleo,
es decir, excluyendo los precios volátiles de alimentos y de energéticos, esa resistencia a niveles del 1.8%, a pesar de que el mercado esperaba descenso al 1.7% en términos anualizados, también generó presión alcista en este mercado, el cual actualmente está a niveles del 2.20-2.21. Entonces, esto pues ha cambiado un poco la configuración del mercado que teníamos al arranque de jornada y pues ha hecho nuevamente que las tasas de los test suban ligeramente. Y con relación al día de hoy, Banco de la República, como mencionamos al comienzo del comité, no va a hacer nada, digamos, sorpresivo, creemos nosotros. La tasa se va a quedar al 4,5% y ahora el mercado está esperando que la inflación descienda a niveles, digamos, en el rango meta como tal, para que la entidad pueda empezar a hacer ajustes a la baja teniendo en cuenta la desaceleración de la economía, y aparentemente esto solo ocurriría hasta el último trimestre de este año. Con relación a cifras corporativas, queremos contarles en Colombia un nuevo prepago de los bonos Bogotá Girardot. Estos bonos, como ya lo hemos mencionado, le hemos hecho un amplio seguimiento, fueron emitidos un monto total de 250.000 millones de pesos, hubo un prepago el pasado 11 de mayo, con lo que quedaban solo pendientes 20.000 millones de pesos de los 250.000 iniciales, y el próximo 25 vamos a tener otro prepago de 4.000 millones de pesos, dejando solo pendientes 16.000 millones de pesos en bonos autopista Bogotá Girardot. Con relación a esto, el día de ayer tuvimos oportunidad de conocer ya el reporte de la calificadora, que obviamente no conocía este prepago o este prepago adicional que se va a realizar, en el que la calificadora BRC se enfocaba básicamente en que los pagos han sido demasiado justos con su flujo de caja y por eso solo había incrementado la calificación de un doble C hasta un B a niveles del B. Creemos nosotros en Global que la calificación pues congruente ya con este estado en que está esta emisión, con estos prepagos que se están dando y viendo los flujos de caja que se van a dar hasta el 20 de julio, que serían suficientes pues para hacer el pago de esos 16.000 millones ya pendientes que quedarían, pues la calificación pudo haber sido algo muy superior a ese simplemente B que le fue asignado. Entonces, simplemente recordarles ese negocio, pues ya no hay casi oportunidades para hacer algo, la emisión es muy pequeña ya, la que queda pendiente por cancelar, y además es unos bonos que vencen en julio, porque por lo tanto los precios que uno puede conseguir son, digamos, ya muy ajustados con la realidad, que es un poco mejor a lo que está describiendo la calificadora. Eso es todo por ahora, los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el tema renta fija, como bien lo decía Daniel, los tesoros después del dato del IPC se devolvieron del 2.17 hasta el 2.21, 2.22, están operando en este momento el 21, pero hemos visto con sorpresa que desde ayer están bajando la tasa de los bonos del tesoro y México y Colombia no reaccionan frente a esta bajada. De hecho, ayer México se quedó en el 5.90 y los bonos colombianos se quedaron al 6.89. Creemos, como lo hemos venido diciendo estos días, que esos objetivos de 89-85 son importantes para cortos. No creemos que haya una gran demanda de test ni un gran apetito por parte de los inversionistas, por lo cual seguimos manteniendo cautela frente a posiciones largas. Recordar que el lunes 25 de mayo entra la segunda vuelta de la subasta de hace 10 días de tasa fija, son 700.000 millones, y el miércoles 27 viene subasta a través de 700.000 millones de pesos. Hoy el mercado va a estar pendiente del discurso de la presidenta de la FED, la doctora Janet Yellen, por lo cual creemos que hasta que no pase eso, no debería haber demasiada volatilidad. Recordar que el Banco República se reúne el día de hoy, está descartada totalmente una bajada de tasas, el consenso del mercado es que se queden las tasas estables, por lo cual no creemos que vaya a haber ninguna sorpresa. De resto, desearles un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.